A ver, en el mundo del derecho penal, la responsabilidad es mucho más compleja de lo que uno podría pensar. No se trata nada más de saber quién hizo qué. La pregunta de fondo es otra, es mucho más profunda. ¿A quién se le puede considerar realmente responsable? Y para responder eso, hoy vamos a desentrañar un concepto que es, bueno, es clave, la imputabilidad. Pensemos en esto un segundo. Si alguien hace algo que la ley prohíbe, ¿ya con eso es suficiente para declararle culpable y aplicarle una pena? La respuesta, como vamos a ver a lo largo de este análisis, es un rotundo no. El sistema de justicia tiene que ir mucho, mucho más allá del simple acto. Para que quede claro, este va a ser nuestro camino. Primero, la idea general de responsabilidad. Luego, vamos a armar el delito pieza por pieza, como un rompecabezas. Después, definiremos qué es exactamente la imputabilidad. Veremos de qué se compone, qué pasa cuando no está, y al final, por qué todo esto es tan, pero tan importante para la justicia. Para empezar, hay que entender algo que es fundamental. La ley penal no solo juzga el hecho, la acción, sino a la persona que la comete. Para que a alguien se le pueda, digamos, reprochar algo, el sistema primero tiene que evaluar cómo estaba su mente en el momento de los hechos. No es suficiente con hacer algo mal, se debe tener la capacidad para ser considerado responsable. Los juristas ven el delito como una construcción, como si usaran bloques de Lego. Para que un acto sea considerado un delito, se tienen que poner todos los bloques, y en un orden específico. Si falta uno solo de ellos, ¡pum!, toda la estructura se viene abajo. Simplemente no hay delito. Y aquí están los 4 famosos bloques. Primero, la conducta. Tiene que haber una acción u omisión voluntaria. Segundo, la tipicidad. Esa conducta tiene que encajar como guante en la descripción que la ley da de un delito. Por ejemplo, robar. Tercero, la antijuridicidad, o sea, que sea contraria a derecho y que no haya una justificación, como la legítima defensa. Y solo si tenemos esos 3, se analiza el último, la culpabilidad, que es en esencia el reproche que se le hace al autor. Y aquí, justo aquí, está el giro de la historia. Antes de poder poner ese último bloque, el de la culpabilidad, el sistema hace una pausa y se hace una pregunta esencial sobre la persona. Un momento, ¿este individuo siquiera tenía la capacidad para que lo juzguemos como responsable? Y esa capacidad es precisamente la imputabilidad. Es como el boleto de entrada para poder hablar de culpabilidad. Sin imputabilidad, ni siquiera podemos empezar a analizar lo demás. Es el primer filtro para determinar si una persona puede ser sujeta a la responsabilidad penal. Si nos vamos a la definición del libro, es esto. Ser imputable significa tener la madurez y la salud mental para, por un lado, entender qué es lo que se está haciendo está mal, que es ilegal, y por otro lado, tener la libertad de decidir si se hace o no. Es entender y es poder decidir. De hecho, no es cualquier cosa. Como bien lo dijo el jurista Giuseppe Maggiore, la imputabilidad es la piedra angular. Es la base sobre la que se construye todo el edificio del derecho penal. Sin este concepto, la idea de castigo y de reproche pues simplemente pierde todo el sentido. Entonces, ¿de qué está hecha esta famosa capacidad? La doctrina jurídica la desarma en 2 pilares, 2 elementos mentales que tienen que estar presentes en la persona justo en el momento de cometer el acto. Esos 2 pilares son estos. Por un lado, el elemento intelectual, la capacidad de comprender, de saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal según la ley. Y por el otro, el elemento volitivo, la capacidad de querer, de tener el control sobre la propia voluntad para actuar o para detenerse. Si falta uno de los 2, la imputabilidad se cae. No está completa. Y bueno, por pura lógica, si la imputabilidad es tener esa capacidad, pues su ausencia también tiene un nombre y, claro, consecuencias legales muy importantes. A esto se le conoce como inimputabilidad. Ser inimputable significa que aunque la persona haya hecho algo que parece un delito, no se le puede hacer el reproche de la culpabilidad. Ojo, no es que no haya pasado nada, pero no se le puede castigar con una pena, porque simplemente no tenía las facultades mentales para ser responsable de sus actos. La ley reconoce varias causas. La más obvia es la inmadurez, por eso los menores de edad tienen un sistema de justicia aparte. También un trastorno mental, ya sea algo permanente o algo transitorio que nubló por completo el juicio en ese momento. La falta de salud mental o incluso un miedo tan grave que paraliza la voluntad también son causas válidas. Este cuadro, que viene de la fuente que analizamos, lo pone todo en perspectiva visualmente. Arriba tenemos la imputabilidad, con la capacidad de comprender y querer. Y abajo la inimputabilidad, con las razones que la provocan, como un trastorno mental o la inmadurez. Es un mapa perfecto de cómo funciona este filtro de la responsabilidad. Ahora, viene una pregunta bien interesante y que el derecho tuvo que resolver hace mucho tiempo. ¿Qué pasa si alguien, a propósito, se pone en un estado de incapacidad? Por ejemplo, se emborracha para agarrar valor y cometer un delito.
¿puede después decir, es que yo era inimputable? Pues no, la respuesta es un no rotundo, gracias a un principio llamado actio libera in causa. Suena a latín complicado, pero la idea es súper simple, acto libre en su causa. Si la persona era libre y consciente cuando decidió ponerse en ese estado de incapacidad, entonces sigue siendo responsable. La ley ve el momento original de la decisión, no solo el del delito. Vaya, no se puede fabricar una excusa. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Para qué tanto análisis sobre si alguien podía entender y querer? El punto central es este. La imputabilidad es una garantía de justicia. Es un pilar del respeto a la dignidad humana. Asegura que el poder de castigar del Estado, que es enorme, solo se use contra quienes actúan con un mínimo de conciencia y libertad. Se castiga la decisión, el acto de voluntad, no un simple evento desafortunado. Es lo que nos permite diferenciar un crimen de una tragedia causada por una enfermedad. Y esto nos deja con una última reflexión. Porque aunque en la teoría todo parece muy claro, en la vida real, en los tribunales, los casos son complicadísimos. Trazar esa delgadísima línea entre la responsabilidad penal y una condición médica, bueno, ese sigue siendo uno de los mayores y más fascinantes desafíos para la justicia en todo el mundo.